Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que estén viendo este video. Nosotras somos Martina Milich y Antonia Delgado y vamos a presentar la cápsula de los orígenes de la independencia hispanoamericana de John Lynch. Bueno, John Lynch era un historiador y profesor de historia latinoamericana en el Estudio de las Américas y la Universidad de Londres. Entre sus principales obras se encuentra la Administración Colonial Española, Juan Manuel de Rosas, Caudillos en Hispanoamérica, América Latina entre colonia y nación, y además colaboró en el primer capítulo de Historia General de América Latina, donde expone las características del periodo de las independencias, y es la que vamos a presentar en esta cápsula. Bueno, España durante la segunda mitad del siglo XVIII era una metrópoli antigua, bajo una administración correlativa con sus colonias. Esto hacía consecuentemente de Hispanoamérica dependiente directamente del desarrollo de la metrópoli. De esta forma, España, bajo el mandato borbónico, intentó dar un paso hacia la modernidad, tanto administrativa, económica y socialmente. Pero estas reformas, al no establecer cambios nuevos, sino que reestructuraron las bases antiguas, no se alcanza una modernidad industrial, sino que agrícola, por lo que si bien existió un crecimiento económico gracias también al crecimiento de la población, estas reformas no significaron un cambio social grande. Además que la reforma agraria se vio limitada tanto por una posición de intereses como de la indiferencia del gobierno, y esto perjudicó las ganancias agrícolas y el comercio exterior por la escasa producción. Por consecuencia, España no entró en una modernización debido al poco interés en la inversión de la industria. Esto afecta también a las colonias porque, producto de sus similitudes con la metrópoli, tanto en lo comercial como en lo administrativo, también impidió esa modernización. Y esto se pudo reflejar en el mandato de Carlos III. Luego, durante el mandato de Carlos IV, con el triunfo de la monarquía absoluta, estas viejas estructuras sobrevivieron y no se ve a la monarquía como un gestor de reformas. Paralelamente, países europeos como Gran Bretaña se veían inmersos en un proceso de industrialización masiva y efectiva a través de la producción textil. Esto significaba una alternativa comercial e industrial para Hispanoamérica. Si bien existían limitaciones respecto a los productos exportables de las colonias españolas, tenían un intercambio vital, que era la plata, y esto significó una inserción británica en asuntos comerciales con Hispanoamérica. Y esto evidenció el contraste comercial entre España y Gran Bretaña, porque la primera se veía débil y estancada, mientras que la otra no. El equilibrio colonial español dependía de la administración, la iglesia y la élite, y por lo tanto los grupos oligárquicos formaron una resistencia por la inoperancia del gobierno y el debilitamiento del comercio. Por eso, cuando la política borbónica centralizó el poder y creó nuevos planes administrativos con tal de poner un control en la población americana, se alteró también la relación con los grupos de poder y los debilitó. Además que se integró al indio en el derecho comercial y laboral, y esto se interponía con los intereses coloniales de la élite. De la misma forma, los Borbones debilitaron la iglesia y expulsaron a los jesuitas con el fin de tener más control imperial. Y esto fue considerado por los hispanoamericanos como un acto despótico, porque la iglesia representaba el privilegio tanto jurídico como en riqueza. Por eso la política borbónica fue saboteada en las mismas colonias, porque producto de este control de poder se empezó también a desequilibrar el orden colonial. También, al empezar las rebeliones tanto en México y Perú como en otros lugares de América, se creó una milicia con fuero militar. Esto daba a los criollos privilegios con el fin de reclutar más personas al ejército español, pero su lealtad era dudosa, y por eso para aplastar la rebelión se enviaron tropas del ejército regular y reforzaron el control imperial al limitar los privilegios militares a los criollos. Pero la americanización del ejército regular fue un proceso irreversible porque el poder de la corona seguía basándose en la antigua legitimidad y orden administrativo colonial. Igualmente, seguían limitando los privilegios en las colonias. También existió un mayor control económico que beneficiara directamente a la corona y no se le consultó a los americanos la política exterior de España, porque se le incrementaban más impuestos y también existía mucha escasez por la guerra. Además, las mineras tuvieron pérdidas y la producción agrícola se vio afectada por los impuestos. También al aplicarse el decreto de consolidación de vales reales en México, afectó al patrimonio de la iglesia, ya que esta era una institución financiera
y afectó igualmente a los intereses de personas con fondos en este organismo. También esta confiscación y corrupción puso en contra a los peninsulares, en contra también de la administración, porque al ver cómo era sustraída su economía sin poder decir nada. Y la demanda de impuestos perjudicaba el crecimiento de la productividad. Igualmente, las reformas borbónicas reorganizaron el comercio colonial para protegerlo de los extranjeros y que sea beneficio solamente para España, pero los productos terminaban compitiendo en vez de complementarse. Igualmente, el monopolio comercial siguió intacto, ya que las colonias no tenían acceso a los mercados internacionales y aún tenían prohibiciones de beneficio de los productos españoles. Por eso, el comercio colonial seguía dirigido a la metrópoli y viceversa, y la división de trabajo seguía siendo forzoso, y esto con el fin de que la dependencia de las colonias hacia España continuara. Por lo tanto, España no podía permitir el desarrollo industrial, ya que era esencial la fuerza de trabajo en los sectores mineros y agrícolas. Pero ya a partir de 1780, el capital comercial aumentó producto del libre comercio y durante el último ciclo minero colonial existieron presiones por parte de las colonias hacia la metrópoli, ya que se veía como un impedimento del progreso y los criollos pedían más salidas de exportaciones, pero España seguía controlando la mayoría del comercio americano. Bueno, como mencionaba Antonia, desde 1796 hasta 1802 se produjo un conflicto bélico entre las potencias de Inglaterra y España. Esta guerra tuvo grandes repercusiones en la economía y la vida de las colonias españolas en América, sobre todo a partir de 1797, cuando la flota inglesa impuso un bloqueo marítimo en el Océano Atlántico, impidiendo la comunicación de las colonias con su metrópoli. El bloqueo generó un brusco descenso en las importaciones y exportaciones de los dominios españoles en el continente, lo que obligó a España a aflojar el monopolio comercial sobre las colonias, permitiéndoles comerciar con navíos y potencias neutrales a fin de mantener la comunicación. El poder comerciar más libremente con las diferentes potencias benefició en gran manera a las colonias americanas, las que pudieron acceder a mejores importaciones y a un mercado más amplio al hacer llegar sus exportaciones. España tuvo que resignarse debido al alargamiento del conflicto y tuvo que vender licencias a compañías norteamericanas y europeas para que comerciaran con las colonias mientras ella se veía imposibilitada. Así fue como se adelantó el fin del monopolio comercial y se aflojó un poco el monopolio entre España y sus territorios de ultramar en América. Bueno, sobre el malestar criollo en América, desde la segunda mitad del siglo XVIII, con las nuevas oportunidades administrativas y comerciales que el continente americano ofrecía, inició una masiva llegada de peninsulares al continente, lo que tensó las relaciones sociales en toda América. Los españoles recién llegados ocuparon cargos públicos y comerciales que los criollos ansiaban y que estaban reservados solamente para españoles. Esto solo logró aumentar las divisiones dentro de la sociedad americana, al igual que el descontento criollo. Por otro lado, la población indígena y mestiza también atemorizaba a la clase criolla. El crecimiento demográfico y el aumento de la movilidad social entre los mestizos y pardos asustó a los criollos del continente, quienes hicieron lo posible por mantener el régimen discriminatorio. El miedo provenía principalmente del sangriento antecedente revolucionario que fue Haití, donde los esclavos negros se rebelaron contra la minoría blanca, atacando a los propietarios de las plantaciones hasta su proclamación como república en 1804. Por lo que tenemos una clase criolla que no pertenece no se siente identificada ni con los mestizos de América ni con los peninsulares de España. El malestar tanto de criollos como indígenas creó las condiciones necesarias para que se desarrollaran levantamientos indígenas en la América española durante el siglo XVIII. Los más importantes fueron los de Quito y la rebelión de Tupac Amaru en Perú. En Quito, el alza de los impuestos y la reorganización de los monopolios del tabaco y el alcohol generó protestas y respuesta por parte de los criollos, de los mestizos principalmente. Esto luego pasó al control de la clase criolla, molesta por los puntos antes mencionados. El principal problema tanto de indios, mestizos y criollos radicaba en la estructura de la sociedad colonial de la época. La rebelión peruana, por su parte, fue dirigida por el descendiente de la familia real inca, Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru. Las causas del malestar criollo e indígena eran considerablemente distintas. Los criollos se encontraban molestos por la dominación fiscal y el aumento de los impuestos, y los indígenas pedían el fin del sometimiento y los tratos inhumanos hacia su gente.
En la década de 1770, Tupac Amaru inició buscando reformas y justicia en los tribunales españoles. Para el año 1780, este movimiento ya se había extendido desde Cusco hacia todo el sur del Perú debido a la gran red familiar de Tupac Amaru y el apoyo indígena. El principal objetivo fue destruir a los europeos y librarse del yugo español, pero no era la independencia un objetivo. El movimiento indígena apuntaba más bien a una utopía prehispánica en la que los indios pudieran ser libres e iguales a las demás castas. Sin embargo, las rebeliones del siglo XVIII sí ayudaron a crear un ambiente en el que la independencia se veía como opción. Si bien al principio los criollos, mestizos, cholos y otras castas acudieron al llamamiento general en contra de los españoles, abandonaron el movimiento luego de un tiempo, ya que la política social que proponían los indígenas era demasiado revolucionaria y ponía en peligro los privilegios y herencia racial que tenían los criollos blancos. De igual forma, la Iglesia y el Estado no brindaron su apoyo y la rebelión terminó apagándose. Bueno, el legado más importante de las rebeliones del siglo XVIII no fue dejar un antecedente directo para la posterior lucha independentista, sino un floreciente sentimiento de nacionalidad entre los criollos de las colonias americanas, el nuevo sentimiento de americanismo. Saber que América tenía recursos independientes y la valoración de sus gentes preparó a las colonias para el proceso de independencia que vendría más adelante. El antecedente de la Ilustración, por su parte, si bien fue un factor importante, se vio limitado en el continente debido al conservadurismo y la tradición de las personas que vivían en él. Sin embargo, cultivó la supremacía de la razón por sobre la autoridad. Aquí cabe preguntarse si acaso era racional el sistema de dominación imperial español. Por otro lado, tanto la Revolución Francesa como la haitiana eran dos antecedentes que horrorizaban a la clase criolla americana, de las que se quería mantener distancia, debido a la violencia y a la violencia a la que eran expuestas las clases dominantes. El asesinato de hombres blancos en Haití y el decapitamiento del rey en Francia horrorizaban a la clase criolla en América. Sin embargo, prontamente el continente americano en 1808 iba a tener que enfrentarse al encarcelamiento del rey Fernando VII por la invasión napoleónica en España y decidir rápidamente cómo enfrentar el vacío de poder y legitimidad de la mejor manera posible. Bueno, gracias a lo expuesto en este capítulo, nos pareció interesante destacar cómo la estructura colonial española era influenciada por distintos factores, tales como económicos, culturales, sociales y administrativos. De esta forma también es relevante comprender las causas que llevaron al desequilibrio colonial, que consecuentemente terminaron en sucesos como las rebeliones tanto indígenas como de criollos. Por lo tanto, la idea de cómo las reformas borbónicas y el nacionalismo influenciaron futuramente los diferentes procesos de independencia en Hispanoamérica es principal para comprender bajo qué contexto vivían los hispanoamericanos del territorio y qué los llevó a los distintos procesos de independencia. Bueno, sociológicamente, conocer la historia de nuestro continente resulta fundamental para entender las sociedades actuales. Si bien Latinoamérica siempre ha sido una región diversa, no es menor recordar que todas las naciones latinoamericanas estuvieron más de 300 años bajo el yugo español y se liberaron de él casi de manera simultánea, o con muy pocos años de diferencia. Sociológicamente, estudiar el nacimiento y la conformación de las sociedades latinoamericanas durante la conquista puede ser muy interesante y representaría un relevante aporte para el estudio historiográfico. Saber cómo se formaron los diferentes grupos sociales puede ser de gran ayuda para entender con mayor profundidad la historia colonial del continente, considerando a todos sus actores, tanto españoles como criollos, mestizos e indígenas. Finalmente, para concluir, se puede decir que existieron distintos factores que fueron formando el camino hacia las independencias latinoamericanas. Entre los factores internos, los más importantes son el malestar criollo y las rebeliones indígenas. El malestar derivó principalmente de las reformas borbónicas y del maltrato hacia los indígenas por parte de los españoles. Cabe destacar que este malestar no era solo criollo, sino también mestizo e indígena.
Adicionalmente, factores externos, tales como la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Haitiana, fueron relevantes pero en un grado menor. Esa fue nuestra presentación, ojalá y la hayan escuchado con atención y haya sido útil para el entendimiento del texto. Muchas gracias.